algo estático, así como nos enseñan. Es por eso que nosotros no creemos que todo sea producto de los genes. Ya sabemos que la biología, la ingeniería genética, aquí nos ha dicho, la hipertensión es porque alteró el gen tal, cual y qué, como también la diabetes, o como también el tema de Alzheimer, etc. Está bien, no hay problema. Pero el problema es el tema para una persona que codifica información social es que esos genes se pueden activar o como también quedar silentes a través de los procesos sociocinéticos. Hay personas, por ejemplo, que pueden tener los genes de esquizofrenia, pero sin embargo, no sabía, porque va a depender de ciertos factores sociales. He conocido casos de jóvenes, adolescentes, por ejemplo, que han tenido antecedentes familiares, esquizofrenia, pero sin embargo, dentro de la misma familia, no tenían esos factores sociales, por ejemplo, algo que haya sucedido desde el punto de vista emocional, ¿no? Y que haya desembocado en la activación de los genes, que va a dar como consecuencia este trastorno, esta psicosis, por decirlo así. Y hay personas que pueden tener esos genes y no sucede nada porque no ha pasado absolutamente nada que pueda haber activado esos genes. Sociocinéticos. Como también puede suceder un montón de eventos en la vida, pero la capacidad que tenemos de resiliencia hace que no se activen esos genes también. Entonces, no todo es, o sea, sí tiene su componente genético, pero tiene que haber algo más. En otras palabras, tienen que ser los procesos sociales, ambientales, etcétera, para que pueda desencadenarse en un trastorno. Claro, hay otros eventos, hay otras alteraciones genéticas que sí pueden ser tan profundas como alteraciones que ya no hay necesidad que tenga un evento social para que pueda expresarse. Entonces, en el ser humano sucede de esta manera, de acuerdo a la teoría de información. Ya han visto este esquema también, los niveles de organización de la personalidad, y en la sociedad, con la información social que nos va a dar el quinto nivel. Y ese quinto nivel, que viene a ser la información conciencia, va a reestructurar todos los niveles hacia abajo. Es muy importante también. Ya también en un esquema, ¿no? Está el sistema de la conciencia, en el cual los niveles de tipo de información social, a nivel de esos neocortes que estamos viendo ahí, va a determinar esos tres sistemas, ¿no? Que ya hemos visto que es heredad. Pero recuerden que no se queda solamente en esa edad, sino que se va proyectando a lo largo de toda la vida, también en nuestro esquema. No olvidar que también la conciencia, el concepto a través del modelo de la teoría informacional no es simplemente estar despierto y darse cuenta, como dice la neurología, la psiquiatría, diferentes tipos de disciplinas. La conciencia, la teoría informacional, es la información social que se codifica en el neocórtex bajo la forma de sentimientos, conocimientos y motivaciones. También les hablé de este nivel humano, que es, se podría decir, la información psíquica inconsciente que está en el panecórtex. Ya sabemos que este sistema de conciencia, que es el panecórtex límbico, estudiar justamente el sistema límbico, que tiene que ver con las sensaciones afectivas, que son sensaciones que se despiertan ante las necesidades internas y afectivas también. Aquí están, por ejemplo, las sensaciones de visión, de hambre, sed, etcétera, etcétera. Son sensaciones, ya con eso, con ese tipo de información que a nosotros nacemos. Y por eso es que por eso llora un niño, un recién nacido, ¿no? De repente por las diferencias de temperatura, por que comenzó a respirar, ¿no? Y sintió algo que era totalmente extraño que cuando estaba en el vientre materno, etcétera, etcétera. Y también tenemos otros panecórtex cognitivos, que también son información o sensaciones en relación al ser humano con el entorno. Por ejemplo, ahí está lo que son las sensaciones sinestésicas del movimiento, por eso un niño recién nacido tiene que moverse, ¿no? Para postural, estimular,
auditiva, epiclítica, visual, ¿no? Todo esto está activo cuando nosotros nacemos. Y esto va a dar como consecuencia redes neurales. Esas redes neurales que se van a estar codificando en este tipo de neocórtex, ¿no? Entonces, si nos hablamos netamente de inconsciencia, tenemos solamente dos sistemas. La conciencia sí tiene tres, este tipo, y que se desarrolla desde los 7 meses de edad gestacional hasta los 9 meses. Y esos son los dos sistemas, que son netamente paleocórtex, que van a codificar sensaciones afectivas, que son sensaciones vinculadas a nuestras necesidades internas, y sensaciones cognitivas, que son sensaciones que nos vinculan con nuestro entorno. ¿Ya? Ese es el sistema inconsciente, ¿no? Y ahí están los diferentes tipos de paleocórtex. Pero estos no son sistemas aislados. Todo esto tiene que estar interconectado. Y lo interconecta justamente la tarea informacional. No les voy a decir que aprendan todo esto, ¿no? Pero aquí están las sensaciones afectivas. Y aquí están las sensaciones cognitivas. Y bien, las sensaciones afectivas es un tipo de señales que vienen diferentes tipos de receptores, ¿no? Con los diferentes tipos de sensaciones que van a alimentar al sistema individual visceral con el sistema afectivo emotivo inconsciente. Y vamos a tener como respuesta motilidad lacrimal, etcétera, que tiene que ver con los gestos, que tiene que ver con el sistema simpático y parasimpático. Claro, con esto ya nosotros nacemos, pero nos reestructuramos con la información psíquica consciente. Por ejemplo, a esas alturas, por ejemplo, que tenga pues una sensación, que alguien le haga pues, una sensación dolorosa, ¿no? O sea, le ha dado algo, si no, practíquenlo entre ustedes. Háganse un pellizcón y miren su pupila. ¿Cómo creen ustedes que reaccionan a los empleos? ¿Cómo creen ustedes que van a reaccionar si tienen ustedes dolor, una sensación dolorosa? ¿Cómo va a ser la reacción de la pupila? ¿Se contrae o se dilata? Se dilata. De repente algunos comenzar a tener pues, una secreción, van a comenzar a llorar, la cutánea va a comenzar de repente a sudar, ¿no? Facial también, ¿no? La expresión de dolor, como también la bucal, sabemos cómo se dibuja, ¿no? La comisura labiales cuando uno tiene dolor, ¿no? Como también vamos a tener una serie de respuestas dependiendo si es una respuesta simpático o parasimpática, que ya lo conocemos. Pero tenemos una respuesta, ¿no? De la actividad, ¿no? Que se expresa en los gestos. ¿Y saben ustedes qué porcentaje de la comunicación humana representa los gestos? Solamente el hablar, nada más, la verdad. ¿Saben qué porcentaje representa cuando estamos comunicando? 7%. 7%. Y el tono que uno expresa, o sea, la comunicación tonal, que tiene que ver con ritmo, intensidad de voz, etc., 38%. Y lo que es tu postura, tus gestos, toda tu expresión corporal, la diferencia, que es más del 50%. ¿Sí? Y eso tiene que practicarlo también con sus pacientes. O sea, no es que solamente hablo y me entiende mi paciente, tiene que expresarlo con total seguridad. Porque si usted le dice, ya va a tomar paracetamol, se le va a notar inseguridad. Y si hay inseguridad, el paciente lo va a notar inconscientemente. Y va a decir, el médico no sabe o está dudoso en mi diagnóstico. Y cuando haga un diagnóstico también tiene que mostrar un gesto de seguridad. Porque yo he encontrado varios pacientes que he tenido, no, el doctor que me ha atendido sí es una superestrella en su especialidad, pero no lo noté seguro. ¿Qué pasó ahí? Algo de su comportamiento, algo de sus gestos, algo ha fallado en ese medio, por más que sean súper especialistas. Por eso hay que tener la seguridad de ese conocimiento y expresarlo con toda claridad para que nuestro paciente entienda bien la información. Y por otro lado, está todo lo que son las
sensibilidad cognitiva, que hemos dicho, para el corte cognitivo, también diferentes tipos de sensaciones que también alimenta a este sistema somático cognitivo ejecutivo inconsciente, y también vamos a tener una respuesta, ¿no? De los músculos, ocular, facial, maxilar, etc. Tiene que ver con la postura, la contracción muscular, la activación de operaciones motoras, la cinética del movimiento, la reacción. Ve usted, es una forma que el doctor Nis ha tratado de organizar este tipo, o digamos, con diferentes sensaciones que nosotros tenemos. Aquí va a vincular muchas cosas, porque aquí todavía falta hablar sobre, por ejemplo, cómo influye el hipotálamo. Aquí tenemos, lógicamente, también las emociones que vamos a conversar. Y es por eso que la expresión de las emociones, por ejemplo, aquí, claramente, ¿qué se ve aquí? Una persona temerosa, una persona agresiva, una persona de... ¿Cómo lo ven ustedes? Agresiva, ¿no es cierto? Claro, observen ustedes. Uno tiene que analizar rápidamente los gestos de la persona. Ahí están los gestos, ¿no? Como esta persona viene como en las cejas, en los párpados, como también la boca, etc. Y también su postura. Entonces aquí está expresando una emoción, ¿no? Con los gestos está viendo una emoción. ¿Quién está integrando acá? Todas las respuestas, justamente el hipotálamo, conjuntamente con la parte del sistema nervioso central, con la respuesta que vamos a tener a nivel corporal y a nivel muscular. Por eso que se tiene que entender que tanto las emociones como el sistema hipotalámico, como el sistema nervioso central, todo está totalmente integrado. Todo está integrado. Y es lo mismo que podría hacer, por ejemplo, una fotografía de usted, un movimiento cívico. ¿Cómo se van a poner? ¿No? Necesariamente vamos a tener la participación como respuesta del sistema nervioso, ¿no? Autónomo simpático, ¿no? Y una serie de comportamientos, que ya también habíamos hablado en la última clase, que no solamente tenemos una respuesta autonómica, sino también tenemos una respuesta hormonal y una respuesta comportamental. Así es. La respuesta autonómica puede ser simpático o parasimpático. La respuesta hormonal, por ejemplo, se eleva, la retina se debe casar. Y la respuesta comportamental, salir huyendo, por repente quedarse, por repente paralizar, por repente se queda paralizado y encima le viene relatación de esfínteres. Son diferentes. Por eso es que todos los tipos de respuesta también tenemos que verlo de una forma totalmente lógica. Y por eso vamos a partir a traer las emociones. Y estos investigadores han tratado, a través de investigaciones en animales, por ejemplo, Sherman, Cano y Barr, estudiaron en perros, en gatos, etc., para determinar justamente la naturaleza de las emociones. Como también Darwin, James Lange y Papez, el famoso circuito de Papez, que se encuentra justamente en el sistema límbico, que lo vamos a tratar de integrar. Esto es solamente como una referencia. Entonces, comienza con James, ¿no? Y Lange, el cual dice la expresión corporal aparece de la emoción. O sea, primero responde tu cuerpo y después ya te emocionas. Después Sherrington justamente dando, o mejor dicho, haciendo como modelo animal un perro decorticado, vio que él tenía una respuesta pseudo-afectiva, falsamente afectiva. Marion, por ejemplo, que se tocó sus alumnos para ver qué pasaba con el efecto de adrenalina, inyectaba en la vena, ¿no? Y ver qué respondían, porque sabemos que la adrenalina es un mediador de la respuesta simpática. Entonces, no veía toda la respuesta que estaban en los libros, entonces ya comenzaba a desarrollar otras teorías. Después, Cano y Barr, por ejemplo, dice al revés de lo que hablaba James y Lange. Cano y Barr dicen, primero la emoción es primero y después la expresión corporal. Sabiendo, por ejemplo, que la expresión corporal puede ser, por ejemplo, una emoción, ¿no? El temor. Entonces, por ejemplo, es peligro.
te viene un carro encima, en cuestión de fracciones de segundos vas a comenzar a aumentar tu sistema simpático, aumenta la presión, frecuencia cardíaca, etcétera, etcétera. Esa es la respuesta corporal. Pero la parte emocional es el temor que venga el carro encima. Lo que decía Silanch, primero decía que primero se pensaba, ¿no? El componente corporal y luego la emoción. Bueno, así que estaba, dándole vueltas y vueltas. El doctor tiene un problema. Cualquiera de los dos es similar. Puede ir primero la emoción, luego la expresión corporal, o primero la expresión corporal, luego la emoción. No se hace problema. Esta, justamente, el estímulo sensorial aversivo, el estímulo percibido, se buscan llevar, decía, primero la emoción, el temor, y luego la expresión corporal. Una respuesta somática, por ejemplo, de salir corriendo, o una respuesta visceral, ¿no? Con dilatación de pupilas, aumento de presión arterial, frecuencia cardíaca, etc. En cambio, decía, no, primero la expresión corporal y luego la experiencia emocional, que viene a ser fenómeno. Pero es para ambos lados, ¿no? Dependiendo del grado o la intensidad de la persona que tenga ese temor. Pero aquí hay que agregarle otro componente. Por ejemplo, ¿cuáles serían sus traumas? Ojo, y a mí me ha tocado personas que ya tú estás preparando tu película para ponerlo en intramuscular, ni siquiera lo has tocado con la aguja y te viene una reacción parasimpática tan intensa, y la reacción parasimpática ¿cuál sería? Te baja la presión, la frecuencia cardíaca, se te apaga todo y se te desmaya. Una lipotimia. Ni siquiera le cogen. Son personas que han tenido traumas, posiblemente, o han tenido tanto que deben haberle dicho cuando eran niños, ¿no? Relacionando, por ejemplo, voy a llamar a la enfermera para que ponga tu ampolla. Eso se va creando una serie de pensamientos, temores, y después se expresa porque uno es adulto. Entonces, depende también del componente subjetivo que tenga la persona. No podemos aislar. La parte corporal no se puede aislar de la parte psicológica. Y es por eso que esta teoría también informacional supera al dualismo. Porque el dualismo es ver por separado al hombre desde el punto de vista mental y corporal. Y todo lo corporal, el médico, todo lo mental, el psicólogo. Cuando existen enfermedades, por ejemplo, que puede ser netamente desde el punto de vista psicológico. Hay dolor psicógeno, por ejemplo. Hay personas que tienen dolor en cierta parte del cuerpo, ustedes examinan ese dolor psicógeno y no tiene nada. Lo has hecho gastar 3.000, 5.000 soles y recién lo debías al psicólogo. Uno también tiene que ser un poco psicólogo. Porque si yo les estoy diciendo que aprendan los gestos de las personas, sus pacientes, tiene que ser algo psicológico. El mismo hecho de que por la puerta puede entrar una persona, analicen su forma de caminar, su postura, la forma de mirar. Eso le puede dar bastante información desde el punto de vista espectroscópico. Bastante. Pero eso depende también de la experiencia. Entonces, en cuanto a la teoría clásica de la emoción, en donde ustedes vean los libros, siempre solamente le atribuyen un nivel paleocortical a este sistema de las emociones, ¿no? Las teorías clásicas. Pero sabemos de que también tiene su componente, ¿no? Neocortical, ¿no? Porque necesariamente tiene que haber, ¿no? Esas redes neurales que conectan con la parte neocortical, como hemos visto en los gráficos anteriores. Hay que diferenciarlo también de la motivación, porque también las teorías clásicas confunden emoción con motivación. La confunden bastante, hasta la fecha. Si ustedes le preguntan respecto a un psicólogo que tenga esa teoría clásica, le van a decir, los animales, el perro, gato, ¿tiene motivación? Sí, tiene motivación. ¿Sí lo ves? ¿Y por qué tiene motivación? Claro, si tiene hambre, se motiva para ir a buscar su alimento. Pero la motivación es algo mucho más elaborado y que se da en los seres humanos. Es mucho más elaborado. Inclusive el doctor Cristo
estar acá, ser médico. Ahora, claro, pasa el examen. Tienen que tener motivación mucho más elevada. Ser buenos médicos. Porque si van a estar pensando solamente que el examen no me parece una buena motivación. Tienen que pensar en algo mucho más elevado. Quiero ser mejor, buen médico. Sí. Ellos sí tienen, no tienen. Las ideas son la necesidad de satisfacer algo que está pasando en su medio interno, pero no tiene motivación. Porque no, por eso ese es el problema que nos confunden mucho con los monos, con los chimpancés, ¿no? Porque confunden motivación que lo tiene el hombre o el ser humano de un animal, tal vez tropical. Entonces, si no hacemos la diferencia, nunca vamos a superar, nunca va a haber una explicación científica del hombre realmente. Y nunca vamos a superar, porque siempre los que están arriba decían, no, pero por eso es que, ¿cómo nos tratan a los latinoamericanos, a los africanos, a la gente del primer mundo? Solamente mano de obra. Si no, ustedes analizan la historia, van a ver muchas expresiones que han tenido en propia gente. Ahora último he leído en Hildebrand, por ejemplo, que Alan García mencionaba que los nativos, o sea, de la selva, eran personas que no tenían la capacidad de decidir en cuanto a sus tierras. O sea, que eran personas que eran, como quien dice, perros de los hortelana, ¿no? Y que las tierras hay que explotarlas porque hay que salir del subdesarrollo. Con ese pensamiento, ¿qué pasó? ¿Cuánto murieron? Parece increíble, pero esos pensamientos son justamente lo que provoca cierto tipo de reacciones. Al igual cuando lamentablemente, personas que pensaban diferente para este gobierno, ¿qué decían? Para catalogar, caviar, terrorista o no. ¿Y qué pasó? 50 muertos. Ha habido un absurdo. O sea, la gente de Lima, sí, ciudadanos de primera orden. En cambio, los que están en provincia son ciudadanos de segundo o tercero orden. O sea, hay que superar ese tipo de conceptos, hay que saber definir bien lo que es un ser humano, de lo que es un usuario cortical, y todos los animales. Entonces, motivación, ¿no? A un psicólogo le puedo preguntar y puede mencionar, sí, también es mi perrito, mi gatito tiene pues, tiene motivación. Y no es, la motivación no es similar. Vean los libros de psicología, los animales tienen motivación, lo cual el doctor menciona que no es así. Y es porque nadie podría diferenciar esas cosas. Hay sensaciones afectivas, a veces no nos damos cuenta, pero hay sensaciones afectivas, intrapersonales, interpersonales entre personas o extrapersonales. Intrapersonales, como sed, hambre, sinestesia, interpersonales, contacto afectivo, las cosquillas, sensaciones genitales también, y extrapersonales. Eso tampoco, digamos, no hay necesidad que ustedes lo memoricen, porque es muy amplio este tema, pero sí al menos que este paleocorte límbico, donde están las sensaciones afectivas, ¿no? Tienen áreas en donde van a ingresar señales, diferentes áreas del sistema nervioso, como también se procesa a ese nivel y luego salen señales diferentes. Por ejemplo, esto es correspondería paleocórtex límbico, donde están las sensaciones afectivas, ¿no? Que por la parte interna, pues también en la cara inferior, son sensaciones afectivas, y también no se olviden que esta zona
corresponde al de la ínsula. El córtex con 5 capas. Estas son fotografías del grupo de Ortiz, justamente analizando las fotografías, los dibujos que parecen de las fotografías también de flor. Por córtex sigue capas. Eso sí yo lo saqué para que pueda diferenciar el córtex, ¿no? Que está a nivel campal. Y se nota la diferencia, ¿no? Que actualmente dice que todo tiene 6 capas, salvo el arquitecto que tiene 5 capas. Y miren, este sistema tiene conexiones tanto aferentes, o sea, de llegada, ¿no? O sea, del hipotálamo, que es una estructura. ¿De qué tamaño es el hipotálamo? ¿Y van a saber? Un frijol, sí, es un frijol, sin embargo, de neuronas que tiene que ver con el control metabólico del cuerpo. Y una vez que se procesa, hay señales de conexiones diferentes, o sea, de salida a la amígdala, a la corteza basal, a la córtex, etc. Por ejemplo, hay la hipótesis vigente respecto al siguiente papel que vamos a conversar. Como otros investigadores no se quedaron simplemente con que papel ha hecho estudios en los animales y mencionaron que es la ciencia de las emociones. Comenzaron a estudiar más y comenzaron a agregar nuevas estructuras para lo que va a conformar el sistema límbico. Por ejemplo, el papel, el cual él habla sobre las conexiones que él estudió en muchos animales, hipocampo, la circunvolución dentada, el cuerpo mamilar, vamos a ver así, es difícil, ¿no es cierto?, de conocer, pero si le ponen ahí la información hipocampal, el cuerpo mamilares, el sangre del tálamo, la circunvolución símbolo, ven ustedes que ahí se forma un circuito entre todas estas conexiones, ¿no? Ese es el circuito de papel original. Pero no se quedan conformes, así que MacLean, como también he dicho, comenzaron a agregar otras estructuras, ¿no? Y esas otras estructuras vienen a ser justamente lo que es el hipotálamo, el córtex prefrontal, la corteza de sucesión, ¿no? Y sus conexiones. Y miren, está la corteza de asociación. La corteza de asociación es el neocórtex, donde está el sistema de la conciencia. Y no solamente eso, sino que también agregaron la amígdala. Y la amígdala sabemos que es un centro de memoria donde se procesa las emociones. Y justamente ya contiene el centro efector, ¿no? Como vamos a ver en unos momentos. Y bueno, no es para que se asusten esto, sino simplemente para que vean ustedes empiecen a hacer con la amígdala, ¿no? Pero, claro, cuando un estudio o investigadores se centran sobre todo para estudiar la amígdala nada más, ven que se relaciona con todos los niveles corticales, ¿no? Pero la realidad es que todo se relaciona con todo. Así que todo esto se tiene que integrar a nivel consciente, a través de áreas nodales del corte químico, con el hipocampo, a través de conexiones ascendentes. Esto, como le digo, es un dibujo en el cual es altamente complejo, ¿no?, de determinar cuál es cuál. En cambio, el hipotálamo, eso sí lo conocen, ¿cierto? ¿Sí? Imagínense un infarto hipotalámico, una hemorragia hipotalámica, y es solamente todo eso. ¿De qué tamaño? El frebolito. Igual tiene varios núcleos, varias conexiones, que se conectan o hacen conexiones tanto con el paleocórtex como también con el neocórtex. Ustedes conocen que a nivel hipotalámico estos ciclos están torturados en fisiología de la entrevista. Los factores hipotalámicos, como es a través del sistema porta, ¿no?, envían, sintetizan y liberan sus factores liberadores o inhibidores.
saben, a nivel de la neurohipófisis. En la neurohipófisis es un depósito de oxitocina y vasopresina. Y también ciertos estímulos se van a liberar. Entonces ya ustedes saben cuáles son esas hormonas y cómo va a ser su influencia. No sé si alguien tiene alguna pregunta respecto a estas hormonas. No, ninguna. Entonces les voy a preguntar a ustedes. Y bueno, ahí están las hormonas hipotalámicas. ¿Qué hormona artificial afecta? ¿Cuál es su naturaleza química? Que también es importante. ¿Cuáles son las células blancas? ¿Dónde tiene que actuar? ¿Y cuál es su efecto? Ya sabemos que esta hormona, liberada de corticotropina, CRH, produce cortisol, corticosterona y aldosterona. Liberada de tiroxina, regula el ritmo metabólico de todas las células, a través de las hormonas tiroideas. La liberada de gonadotropina, que estimula los folículos, a través de su hormona. Y ahí están todas las que ustedes ya conocen. No sé si tienen alguna duda al respecto. Se tiene que analizar, o mejor dicho, los investigadores han analizado el hipotálamo a través de diferentes cortes para que se puedan ver todos los núcleos y relacionarlos con ciertas funciones. Como les he mencionado, es un conjunto de neuronas que están vinculadas con una determinada función. Y aquí, por ejemplo, en este, ¿cómo se llama? Sagital, coronal, frontal, coronal o frontal. Y ahí también hay una división. Una forma en que, por ejemplo, la zona periventricular son núcleos que rodean el tercer ventrículo. Es ¿cierto? Tercer ventrículo. Y regula la producción de las hormonas endocrinas. La zona media, que viene a ser, que corresponde acá, en esta parte, son núcleos que regulan la producción de vasopresina, oxitocina y hipófisis posterior, ¿no? Así como el sistema nervioso autónomo. Y la zona lateral más externa, núcleo que interviene en la regulación de las emociones y la relación. Y su conexión, que vamos a hablar, si ustedes lo saben, de anatomía. Y en especial aquí vemos este conjunto de neuronas que conforman el núcleo supraóptico, porque está encima del nervio óptico, y el paraventricular. Ambos, sus axones, ¿no? A través de ¿cómo es que llegan aquí la oxitocina y vasopresina? A este nivel. ¿Cómo es que llega? ¿Ya ustedes saben? ¿Cómo? ¿El tema porta? El tema porta y policial. Digo de axones. ¿Cómo llega la oxitocina y la vasopresina al nervio óptico? ¿Cómo llega? Transporte axonal, pero le falta otra cosita más. ¿Retrógrado o anterógrado? Anterógrado, efectivamente. Es simplemente voy a aplicar esos conocimientos que mencioné. La punta de axonal anterógrado va a llegar acá y se va a depositar, ¿no? Y se va a liberar de acuerdo al estímulo. Y bueno, entonces este hipotálamo tiene una serie de núcleos, ¿no? Y entre ellos también están interconectados. Y el hipotálamo, por ejemplo, tiene aferente, o sea, zonas que le digan de la corteza límbica, donde está el centro de las emociones, la amígdala, que es el centro, se puede decir, efector de las emociones, porque es la amígdala que se va a conectar con diferentes áreas del tronco encefálico para tener cierto tipo de respuestas. También tiene aferentes, o sea que le llega el tálamo, el radio ventral, etc. Y aferentes a los centros autonómicos del tronco encefálico. Por eso hay núcleos que están en la parte posterior del hipotálamo que se van a conectar justamente con el sistema nervioso autónomo, que vamos a ver también. Aferentes también con el locus coeruleus. ¿Qué tiene que ver el locus coeruleus acá? Noradrenérgico, que tiene que ver con qué función? El estado de vigilia, el estado de alerta. Como también los núcleos del tráfico. Los núcleos del tráfico que contienen, ¿qué tiene que ver con qué? El estado emocional, el estado de ánimo, como también el sueño. Con el control de la agresividad también. Ese es un nivel mayor. Los núcleos motores, por ejemplo, el tercer par, que ustedes conocen, como
control ocular común, el trigémino, el facial, el gloso faríngeo, el bajo, ¿cierto? Y con preferentes, la columna intermedia lateral de la nuca. Bueno, los núcleos estos del hipotálamo son puntos nodales, o sea, puntos centros en el cual llegan vías y salen vías de una vez que ha sido procesada esa señal. Entonces, el sistema nuclear hipotalámico tiene como procesos para la regulación de procesos metabólicos, particularmente mantenimiento de la temperatura corporal. Ahí está el termostato. Y hablando de termostato, ¿no? ¿Cómo es que nosotros mantenemos la temperatura corporal? Y es a través del termostato, justamente, ¿no? Mantenemos en una temperatura de 36.5 a 37 aproximadamente. ¿Qué pasa cuando estamos en una, si hubiese ahorita frío? ¿Cómo es que hace el cuerpo para aumentar su temperatura? Para mantenerlo de 36.5 a 37.5. ¿Qué hace? Empiezas a tener calofrío, ¿no es cierto? Claro, pues son, digamos, contracciones musculares. Finas, pero que aumenta la temperatura corporal. Y como también aquí en este momento, que ya ustedes están ahí, ese calor, ¿no? ¿Cómo hace ese termostato para que nosotros podamos disipar ese calor? Sudoración. Por eso la persona, cuando uno, en los niños sobre todo, cuando está con fiebre muy elevada, ustedes tienen una medicación y comienza a sudar, ¿qué significa? Está aumentando más la temperatura, está disminuyendo. No, disminuyendo, porque está sudando. Si suda, está disminuyendo. Pero hay niños, por ejemplo, que ustedes lo ven y está pálido, ¿no? Y lo tocan, sinceramente, está frío. Y por ahí siempre nos falta, no, pero se le está bajando la presión. Y le comienzan a dar una serie de sustancias para elevar la presión. Lo que pasa es que está haciendo vasoconstricción cutánea y está comenzando, inclusive si uno le pregunta, está temblando. Está temblando significa que está aumentando la temperatura. Ustedes tienen que ser observadores. No pueden confiarse que las personas que están hablando, menos aún de los padres, porque cuando son primerizos se asustan, ¿no? Entonces lo ven pálido, piensan que se les ha bajado la presión y lo ponen de cabeza, le dan esto, le dan esto. ¿Sabe qué está pasando? Que está aumentando su temperatura. Está a 39, 40 grados centígrados. Para eso que necesitan un termómetro. Nada de estar tocando, disculpa, no tiene fiebre, no tiene fiebre, no. Esto es relativo. Porque ahorita estamos calentitos, ¿sí o no? Si yo le toco a una persona que viene afuera, ¿cómo va a ser? ¿Esa persona cómo va a sentir a mí? Caliente, ¿no? ¿Sí? Entonces va a haber, digamos, una percepción, ¿no? A que si uno tiene fiebre o no tiene fiebre. Por eso nosotros empleamos un instrumento, son indicadores. Si tenemos, yo he tenido casos que la enfermera me dice, no, si se va a parar, está pálido. Y en ese tiempo había el Fortin para elevar la presión arterial. Le habían dado el Fortin. Y le digo, pulso, estaba elevadísimo, más de 120 una persona adulta. ¿Y le han tomado la temperatura? No. Temperatura 39 grados. No era porque se le bajó la presión arterial, fue porque se elevó la temperatura. Pero cuando tú haces más caso a tu presunción nada más, fallas. Y le puedes dar un medicamento que no es el más adecuado para tu paciente. Por eso tenemos instrumentos. Nunca se olviden eso. Cuando ya la temperatura ya se estabiliza, en fiebre ya ahí sí está roja, está por dolor de cabeza, malestar, todo le duele. Claro. Pero cuando está subiendo, no, lo vas a ver pálido. Claro. Es más, está con frío, justamente está contrayendo los músculos para elevar la temperatura, puede estar en pleno verano. Se acuesta, le pone 3, 4, 5 brazadas y no le calma el frío a la persona. Claro. Está aumentando. Por eso hay que tener mucho cuidado. No
No puede valerse simplemente de que yo le toqué, yo le di, no, tiene que puedes utilizar indicadores para confirmar si realmente está con fiebre o se le va a bajar la presión, etcétera, etcétera. También eso de bajar la presión. Hay personas, por ejemplo, ¿cuánto es lo normal de una presión arterial? La sistólica. Menos 120, la sistólica menos de 80 la diastólica. Ustedes saben que hay personas que pueden vivir normal, caminan, hacen todas sus actividades con 90 de sistólica y 50 de diastólica. Y no tienen ninguna molestia, ninguna. Por eso ahí tiene que ver mucho la sintomatología. Hay personas que se asustan. De todas las personas, 90 sobre 50 milímetros de mercurio. Ya, tiene molestias, mucho sueño, mucho cansancio, ¿no? Sensación de que llega a dormir, etcétera, etcétera. Su presión, siempre llega a su presión normal. Por eso es importante que siempre utilicen los indicadores para los instrumentos para poder llegar a un diagnóstico. Entonces, también proceso de integración de la actividad visceral, función metabólica de digestión, circulación, etc. Todo lo que participa en el hipotálamo. Proceso que activa y regula la actividad inmunitaria también. Como también la regulación de la actividad funcional metabólica de reclusión, regulación del ritmo circadiano del sueño líquido. Tan importante, ahora salió un artículo que están todos llegando al cáncer de mama, de espalda, sobre todo en enfermedades de la profesional. Cáncer de mama, sobre todo las que hacen guardia de noche. Ya lo han normado también. ¿Y por qué? Porque se sabe que las personas que hacen trabajo de noche alteran su ritmo circadiano. Alteración del ritmo circadiano, eso se sabe hace ya 15 años. Se ha visto que las enfermeras que tienen esas guardias de noche, que sean totalmente desorganizadas, desordenadas, tienen mayor prevalencia de cáncer de mama. Por eso es que cuando ustedes vayan a hacer guardias, las guardias son tipo C poco a poco, ¿no? O sea, primero hacen guardia diurna, después en la tarde, después en la noche, finalmente hay guardia, etc. No puedes ir de frente. Por ejemplo, nosotros, personas de salud, a veces tenemos que tener no solamente un trabajo, sino varios trabajos, ¿no? Entonces a veces hacemos guardias, 6 noches seguidas, al día siguiente, es todo un desorden. Si altera el ritmo circadiano, puede traer graves consecuencias. Yo les estoy mencionando, esto es último que ha pasado en España. Han oficializado que el cáncer de mama en las enfermeras, ¿no?, es una enfermedad profesional, sobre todo aquellas que hacen guardia de noche, de forma indiscriminada. ¿Cuál? Bien, regulación de la actividad funcional y metabólica, claro. Se recuerdan que hay uno de los núcleos, el hipotálamo, ¿no? Lo que hace es el factor liberador de gonadotropinas. ¿Y qué hace el factor liberador de gonadotropinas? Actúa a nivel de las células de la adenohipófisis para la síntesis y liberación de ¿qué? LH y el FSH. Por eso, ¿qué dice la información? No sé si quedó claro. ¿Sí? Bueno, entonces, este sistema funcional hipotálamo ejecuta procesos centrales de mantenimiento, regulación de la actividad corporal también, ¿no? Y organiza, modifica y regula cinéticamente correctamente configuración de la emoción. Hay transmisión de patrones preestablecidos. Tiene las redes locales para el control visceral, a nivel funcional hipotálamo se refleja en otras redes. Todo está interconectado, como he dicho, a través de redes neurales. ¿Qué redes neurales simples, complejas, hipercomplejas? Si yo les pregunto en el examen, el área 17 del Trotman es una red compleja, hipercompleja o simple. Primaria. La 17. Primaria. La 18, compleja. Y la 19, hipercompleja. Y esas hipercomplejas es netamente mejor. Esas son redes neurales que se van a interconectar con diferentes lóbulos del cerebro, ¿no? Y eso es lo que se utiliza acá. Entonces,
respecto a esa red central. ¿Sí? En cuanto a estas mismas redes locales, estos centros están interconectados con núcleos motores, viscerales y somáticos. Sobre todo, como digo, para integrar. Y con sistemas autonómicos periféricos, que están en relación núcleos hipotalámicos, sobre todo que está en la parte posterior, ¿no? Respecto a la red periférica de innervación visceral, neuronas preganglionares hipoganglionales, simpático parasimpáticas, y todos los órganos tejidos viscerales que son innervación. Eso sí, ya lo hemos visto en la completa. Bueno, entonces, hay diferentes tipos de controles, vías. Estos son, pueden estar representando las vías aferentes de llegada hacia el hipotálamo, y una vez que se integran, sale ya la señal procesada, diferentes estructuras del sistema nervioso. Ya sabemos que el sistema nervioso autónomo tiene tres sistemas: simpática, parasimpática y el sistema nervioso isquémico. Y aquí el control hipotalámico a través del núcleo paraventricular. Este es el núcleo relacionado al sistema nervioso autónomo, que va a dar origen al ciclo prosencefálico medial del hipotálamo y que se continúa en el segmento lateral del tronco encefálico y por la ruta lateral de la médula. Y está justamente. Esta es la parte a través de este fascículo dorso-longitudinal. Se va a hacer, digamos, sinapsis con núcleos que tienen que ver tanto el sistema simpático parasimpático. Bueno, esta es otra forma de, por ejemplo, ya cuando hablamos de patologías, cuando hablamos, por ejemplo, del núcleo supraquiasmático, y esto está variando, por si acaso. Ya actualmente hay estudios de hace aproximadamente 5 años que están viendo que esos núcleos están girando a otro tipo de funciones que están descubriendo. Para, digamos, afianzar, mejor dicho, reforzar la metodología hasta este momento, el núcleo psicoquiasmático es el que tiene que ver con ritmo circadiano. Esos estados de vigilia y sueño. Lógicamente, cuando se altera, podemos tener la alteración del ritmo circadiano. Y eso es fácil en personas de salud, como les digo. Porque el ritmo circadiano está en relación con una serie de hormonas. Ustedes saben que hay hormonas que hacen su pico en la mañana y hay otras hormonas que hacen su pico en la noche. ¿Sí? Como también el núcleo supraóptico y paraventricular está en relación con la hormona antidiurética, como también la oxitocina. Patología, la diabetes insípida, oxitocina, la propiedad de hormona antidiurética. Esto, por ejemplo, se puede dar destrucción de la neurohipófisis en esos partos que sangran demasiado. Porque de lo que es la neurohipófisis y la neurohipófisis, el que es más sensible a la hipoxia viene a ser la neurohipófisis. Y muchas veces cuando tenemos partos que son catastróficos, hay mucho sangrado y nosotros no hemos previsto esos casos, no hemos anticipado el problema. Puede perder tanta sangre, ¿no?, una mujer que ha dado luz y que esa neurohipófisis puede quedar totalmente necrosada. ¿Y con qué queda? Justamente con una alteración de este mejor dicho, de la neurohipófisis, y puede quedar con diabetes insípida, como también secreción apropiada de hormona antidiurética. El núcleo neurovestibular tiene que ver con fotoliberación a las diferentes hormonas de la hipófisis. Patología puede dar hipopituitarismo, Cushing, acromegalia, etc. La zona medial, ¿no?, ahí ven ustedes en área preóptica medial, que son las termorreceptoras. Si hay una alteración a ese nivel, podemos tener alteración de la temperatura. Por ejemplo, ¿cómo se altera esta área termorreceptora? Sobre todo con barbitúricos, porque en anestesia indican barbitúricos, el paciente puede quedar con una hipertermia maligna, ¿no?, que se eleva la temperatura por encima de 40 grados centígrados, justamente por alteración de este núcleo, por esta área preóptica medial, ¿no? Y a veces es muy difícil controlar
¿no? Esas grandes elevaciones en la temperatura. Ustedes saben que el aumento de temperatura excesivo puede alterar el proceso metabólico celular. Como también el área medial, la parte del área anterior, son receptoras, porque son neuronas que justamente están dosando permanentemente el sodio, el potasio, etc. Y cuando se altera, vamos a tener trastornos, anorexia, comportamientos, reacciones, insomnio, etc. La ventromedial, este alimentos, tiene que ver, si se altera, puede haber mucha o poco apetito. Y la zona lateral tiene que ver con la mental cortical, comportamiento dependiente del estímulo. Podemos tener insomnia, afasia o anorexia. ¿Lista? Como un resumen de lo que les he conversado. Y aquí está la núcleo hipotálamo, en el cual vemos sus diferencias hacia el núcleo solitario, el tronco, los núcleos autonómicos, sus respuestas, ¿no? Y su acción en los órganos diarios. Como también el núcleo hipotálamo, a través de la respuesta hormonal a la hipófisis, como también la neurohipófisis, también sus efectos en los órganos diarios. Viste por la parte del componente, ¿no? Adenohipófisis y neurohipófisis. ¿Cómo se llama esa estructura? Que son vasos sanguíneos, que tienen un sistema de circulación especial. Corte intersticial. En cambio acá no. La neurohipófisis son estrictamente axones que van directamente a la neurohipófisis. Control de temperatura, por el área preóptica, el gasto de calor y la área posterior, la conservación de calor. Y bueno, en cuanto al fallocorte límbico, ya sabemos sus conexiones tanto ascendente como diferente, ya hemos visto, y por el segundo componente convierte. Vamos a pasar. Y hay que corregir las emociones, ¿no? O sea, el sistema límbico que hemos hablado, las emociones se pueden expresar muy bien con nuestros gestos. No sé si ustedes han visto esta serie de Like como declarar. Aprenden algunos aspectos relacionados justamente a esas microexpresiones que son la expresión justamente de las emociones. En el inicio, Paul Ekman determinó que eran 6 emociones básicas. Eso en sociedades primitivas. Papúa Nueva Guinea, que él se fue y vivió, no sé, 4 o 5 años con ellos para poder estudiarlos. Pero ya en las sociedades actuales hay lo que se llaman microexpresiones, que es importante lo que dice. Pero esas expresiones emocionales que se dan a través de nuestros gestos faciales, son lo que revelan el estado emocional en que uno se encuentra. Y así esto lo han estudiado más los psicólogos para poder determinar cuál es el estado emocional de esta persona. Bueno, y lo que es el sistema límbico, como les dije, ¿no? Es una estructura pues, altamente compleja y que todo está, como les mencioné, relacionado. Y la amígdala es parte del sistema límbico y es, digamos, una estructura nuclear que está dentro del lóbulo temporal, ¿no? También tiene sus núcleos, paso lateral y núcleo central. Y estos núcleos, por ejemplo, el núcleo central tiene que ver sus conexiones con el hipotálamo para una respuesta autonómica, como también con la sustancia líquido-hidrocortical, ¿no? Para la reacción comportamental y la corteza cerebral para las expresiones emocionales, etc. En sus conexiones, la amígdala, tanto diferentes, y aquí está, bueno, lo que está aquí representando en la amígdala. Es el núcleo vasolateral y el núcleo central. El núcleo central, recuerden que tiene vías diferentes, tanto para la respuesta endocrina, autónoma y comportamental, ¿no? Y el núcleo vasolateral tiene pues conexiones aferentes que vienen en diferentes estructuras, como la corteza auditiva, el corte auditivo de asociación, la corteza pulmonar. ¿Qué pasa en los animales? Porque siempre ellos se les ha estudiado respecto a la vida, básicamente.
efecto metabólico, por ejemplo, cuando se ha estimulado a estos animales en la vida, y aumento de la liberación de proteína, proteína, etc. Efectos autonómicos también, efectos del ritmo respiratorio, efectos del comportamiento, por estímulo de la vida, preparación para el miedo al ataque, preguntas sexuales. Por ejemplo, cuando se estimula la amígdala, tienen movimientos populatorios, especulación, ovulación, parto prenatal, comportamiento y recepción. Miren, cuando se ha resecado, o sea, se ha retirado la amígdala en monos, los monos se aíslan hasta morir. No diferencian señales radicales y agresivas. Por ejemplo, cuando un mono ve una culebra, una serpiente, comienzan a chillar. Toda la comunidad de esos monos comienza a colocarse. Pero cuando tiene una recepción, de ambas amígdalas, del lóbulo temporal, ya prácticamente uno no tiene nada. En el comportamiento alimentario también se observa estimulación hiperfágica, que esto de meterse, masticar, maladear, todo lo que encuentran se lo lleva a la boca. En el hombre, en cambio, la estimulación está vinculado mucho a lo que es la expresión de miedo, confusión, momento de reflejo, sobre todo cuando se ha analizado con fotografía por emisión de fotografías. Como también por extirpación e inclusión de la agresividad. Y también es una estructura, la amígdala, que media respuesta al estrés. Porque va a producir aumento de la frecuencia cardíaca, cantidad de dilatación pupilar, y todo está vinculado justamente al sistema nervioso simpático. Y media también respuestas emocionales condicionales. Está justamente un resumen, está la amígdala, sus conexiones con el hipotálamo lateral puede dar dirección simpática, puede dar todas las respuestas simpáticas, como también a través del núcleo motor dorsal décimo, núcleo griego, que es parasimpática, cuando se activa, por ejemplo, personas que están emocionalmente se ponen inestables, por ejemplo, cuando están tensos por un examen, pueden activar su décimo par craneal, su núcleo amigo, se activan su parasimpático y pueden terminar convulsas. Como también demasiada estimulación pueden tener inclusive problemas de incontinencia. Con el núcleo parabraquial aumenta la respiración, palpitación, es decir, con diferentes llamas anatómicas vamos a ver diferentes tipos de digamos, comportamientos, signos de miedo o ansiedad. Por ejemplo, acá, cuando hay la sustancia central, puede haber retención de la conducta o paralización, lo que llaman freezing, se queda paralizada, por de conflicto. Y como el nervio trigémino, con expresiones demasiado de miedo, por ejemplo, paraventural con liberación de conflictos. No sé si tienen una pregunta para iniciar ya la última clase.